Escucha nuestro punto de vista de los temas de actualidad en La Editorial. Bueno, pues bien le decía a usted que hoy se celebra el Día del Maestro y cuando digo celebrar es que sí, tiene una razón de ser muy importante. La educación en nuestro país ha sido un tema que ha estado en discusión en los últimos años, pero mire, no por esto dejamos de recibir y de percibir el notable esfuerzo que hacen los maestros que tienen que acudir a las escuelas a impartir clase, a veces ante grupos muy numerosos, a veces ante grupos de personas que de alguna manera pues están desubicadas en la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a los niños migrantes hoy en día que ya se van involucrando a las escuelas locales. También nos referimos a aquellos niños que tienen algunos problemas en casa y que a veces los mandan a la escuela, pero el niño, híjole, le cuesta mucho trabajo aprender porque está enfermo, tiene desnutrición o tiene problemas familiares y el maestro es el receptor de todo esto que ocurre con los niños y jóvenes en las escuelas. Ojo, debemos dejar en claro que el maestro enseña, da conocimientos, sí educa, pero la educación principal debe estar en el hogar. Los maestros a veces se vuelven, sí, nuestra segunda casa en las escuelas y por ende los maestros siempre, hay muchos de estos maestros que se involucran tanto con su papel, que juegan el rol de, no quiero decir la palabra padres, pero sí tutores o bien de consejeros para estos niños y jóvenes. Hoy en día, en donde las escuelas a veces, y hay que decirlo con que es una realidad, pues también permean las adicciones, por ejemplo, o temas sociales como el bullying, lo que es el maltrato escolar, el acoso. Bueno, pues todo esto son retos que se deben tener en la mente. Pero mire, además de felicitar a estos maestros que van con mucha, pero con mucha de lo que estudiaron, la esencia del ser maestro es educar a sus alumnos. Sabemos que hay muchos maestros que están ahí cubriendo una plaza porque se la heredaron, porque el sindicato le quiso pagar con eso al papá y ahora pues ahí te va que tu hijo sea maestro, ¿no? Cuando no tiene ni la vocación ni la preparación suficiente. Sabemos que hay maestros que llegan hasta crudos al otro día, maestros que son desobligados, que no hicieron la clase y que nada más se ponen ahí a cotorrear con los alumnos. Esos maestros son los que desafortunadamente hacen que entremos a este tema que ya estamos tratando. Sí, el reto de la educación en nuestro país ha sido un tema pendiente de los gobiernos, y no hablo solamente de Morena, sino también de los gobiernos anteriores, porque los modelos educativos que se han adoptado han sido un fracaso, si no quiero decir que total, al menos sí en mucho de lo que hoy en día vemos con los niños y jóvenes, inclusive que ya cursaron y ahora son adultos. Mire, tenemos muchos temas que platicar. Por ejemplo, aquellos maestros que tienen sobrecupo en clases. Es decir, si un grupo debería ser de 20, 25 personas para que se les pueda dar la atención a todos, pues no, a veces hay hasta 40 alumnos por maestro. La deserción escolar, que también es un tema que por pobreza, porque problemas del niño, a veces los chamacos no entran a clases. La falta de equipo y de infraestructura, hablemos de computación, de computadoras, de herramientas que en otras partes del mundo, bueno, pues hay escuelas muy equipadas, muy tecnificadas, y aquí en nuestro país desafortunadamente seguimos viendo escuelas que ni siquiera a veces ni luz tienen. Ahora vemos, regresamos a la imagen anterior, que muchos de estos alumnos ahora son niños de padres migrantes y que tienen que estar ahí metidos y que el maestro a veces, híjole, pues no le entiende al idioma. Cuando hablan el español, qué bueno, pero cuando vienen de otros países como de África, cuando vienen de Haití o de otros países o continentes donde no se habla el español, es muy difícil comunicarse con el alumno, pero el maestro también ahí está presente. Hay que decirlo, hay maestros que viajan kilómetros para llegar a su escuela, las escuelas rurales, que en Chiapas, por cierto, hay muchas, y que a veces tienen este tipo de condiciones donde un salón son, sí,
hechos de madera, donde a veces nada más están 4 palitos y el techo de lámina con el calorón que se siente y se toma una madera como pizarrón. Escuelas donde, bueno, pues a veces, insisto, los maestros tienen que darlo todo para que sus alumnos aprendan. Esa vocación de enseñar, saber enseñar, porque mire, uno podrá saber mucho, pero saber enseñar, esa es la clave. Y si nos sumamos a que muchos de estos programas educativos que han tenido los gobiernos, pues mire, por eso tenemos esta nota: México reprobado en educación. Es importante que los nuevos programas que se realicen no se hagan desde el escritorio, que se tome a la base trabajadora, es decir, a los maestros que tienen realmente enseñanza, que tienen sabiduría para hacer estos programas, porque insisto, en muchas ocasiones se quieren implementar programas de otros países cuando no tenemos la infraestructura, no tenemos el equipamiento, no tenemos el número de maestros necesarios. Muchos maestros pues, quieren estar en las ciudades, pero ¿qué pasa con el campo? ¿Qué pasa en aquellas escuelas donde se juntan 2, 3, porque por la edad correspondería estar en primero, otros 4, a lo mejor tienen que estar en segundo y así sucesivamente hasta llegar a sexto, los de 10, 11 años, y que no hay aulas suficientes y que todos tienen que ser enseñados en un aula común y que los niños de primero pues a veces no comprenderán lo de los de sexto y los de sexto van a decir, ay, eso ya lo vi anteriormente. Es un reto muy enorme, independientemente a la reforma educativa, independientemente a mire, a esto que se está teniendo ya hoy en día, que los maestros, bueno, pues tienen que dobletear a veces para sacar adelante sus salarios, porque no todos los maestros están bien pagados, hay que decirlos. Muchos dicen, ay, quisiera ser maestro, tienen vacaciones, les pagan prima, les pagan bonos, les pagan... Hay maestros que ni eso, ¿eh? Y un reto, el más importante que se está enfrentando hoy en día el maestro, es la inseguridad del país. Inseguridad que ha llegado a las escuelas. Inseguridad donde a veces el niño lleva la navaja, la pistola. Inseguridad donde a veces se meten grapitas, carrujos de marihuana. Inseguridad donde a veces hay balaceras y ahora los maestros, en lugar de enseñar a cómo actuar ante un sismo, hay que aprender a cómo evadir la delincuencia cuando hay balaceras. Delincuencia que ha hecho que los maestros sean amenazados en ocasiones. Delincuencia que ha hecho que muchos niños ya no vayan a las escuelas. Y todo permitido por el gobierno, porque no están haciendo nada en contra de esa violencia. Y todo lo que se da alrededor de. Y de verdad, no solamente es enseñanza del español, de las matemáticas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, que hoy han ido cambiando y modificado los nombres, sino también ahora son los problemas sociales los que impactan. Y el maestro tiene que estar preparado. Ayer le presentábamos el video de una estudiante de pedagogía que con ese tipo de creatividad trata de llegar a los alumnos. Pero a veces este tipo de videos no lo pueden ver los alumnos porque no hay telefonía, no hay internet. Pero entonces, ¿qué debe hacer el maestro? Seguir enfocado en educar, en enseñar. Insisto, si usted es padre de familia, no salga con que, es que mando a mi hijo a la escuela y hay que le enseñen los buenos modales en su casa, el saludar, el buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias, me permite. No, que hoy en día se ve una descomposición social que impacta hasta en la educación. Antes los niños llegaban, buenos días maestra, buenos días, respondían, con permiso maestra, me da permiso ir al baño. Hoy ya se salen y ni toman en cuenta al maestro, ¿no? Ay, no les vaya a usted a hacer algo porque, los papás lo acusan al maestro de que maltratan al niño. Pero en casa no se está haciendo lo necesario. Y volvamos al ejemplo más básico. Yo te dejo, maestro, te dejo a ti, alumno, tarea. Bueno,
Tu tarea la debes hacer en casa y tienes que hacerla, si se puede, con tu papá, con tu mamá. No, no les interesa. Y cuando reprueba el niño, que tampoco ya se les puede reprobar, ¿qué dicen los maestros? Digo, ¿qué dicen los padres? Es que usted, maestro, no le enseña bien. Es que usted no sabe. Cuando en realidad estamos mal en general. Si los papás no apoyamos a los maestros, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los chamacos. Y por ende, pues vamos a seguir, en este caso, una cadenita de circunstancias negativas para nuestra sociedad. Porque veámoslo como familia. Si su hijo reprobó, está en casa, no hace nada, lo ponga usted se pone a trabajar, que no debería estar trabajando, debería estar en las aulas. ¿Qué va a generar? Que al niño le guste el dinero, que a lo mejor el niño sea explotado en el caso extremo, que el niño diga, no, yo ya no me interesa nada. El niño no sepa leer ni escribir o tenga conocimientos mínimos. Mire, he visto muchos chiquitillos que quieren ir a la escuela, no pueden, los papás no tienen ni para los útiles, ni para el camión, no tienen, no pueden. ¿Quieren? Sí. Y ha habido niños que también hemos visto que, mire, cuando quieren aprender, ahí van. Abuelito, enséñame. Y quieren. No desperdicie ese potencial de querer hacerlo. Vemos muchos jóvenes que por cuestiones de embarazo, de adicciones, desertan de la secundaria, de la preparatoria. Hay muchos jóvenes que quieren estudiar, pero no pueden porque no tienen la economía. Y hay jóvenes que pues se van dando en los casos de la delincuencia organizada para poder sacar adelante al menos su propia persona o bien la de su familia. Sí, es un reto enorme, pero sabemos y creemos que los maestros tienen esa fuerza enorme. Así como se van a manifestar y que quieren y pueden hacerlo, bueno, pues también hay que educar. Porque hoy en día, insisto, hay muchos maestros que nada más llegan al trabajar, o bueno, entre comillas, llegan al lugar de trabajo, pero no trabajan. Niños, a ver, vamos a ver una película. Y ahí con eso la quitan, ¿no? Niños, pedimos pizza. Pues obviamente la chamacada, sí, ¿no? Pero pues, ¿dónde están los estudios? Y ojalá saquemos a México adelante, porque un pueblo ignorante es víctima de muchas, pero muchas vejaciones, y no solo por parte del gobierno, de la sociedad en general. 9:22 minutos, vamos a